donde tantas veces habrán tomado mate, habrán compartido con los amigos, y hoy salieron de la casona para compartir con nosotros este escenario mágico y reencontrarse con los amigos, con los vecinos y con todos los que amamos la cultura y el arte. Para iniciar este acto, siempre escuchamos lo maravilloso de la lengua guaraní, lo maravilloso que implica dar vida y voces a aquel pueblo que hasta ese momento no tenía alguien que lo pusiera en el escenario para contar sus historias. Entonces, en este acto simbólico quiero invitar a don Julio Correa, a mi pregunta o acto simbólico. Vamos a invitarles a todos después, pero le invito a don Julio, que está haciendo el principal rescate ahora, publicando todas las obras de su padre. Entonces, le quiero invitar a don Julio. Aquí tenemos 3 floreros, que me gustaría que de a poco él va a ser el primero en depositar una de las flores en uno de los floreros, y después así sucesivamente los amigos, los compañeros del arte y por supuesto las autoridades nos pueden ir acompañando para depositar una flor en estos 3 floreros para poder dar inicio a este acto de recordación con Julio. ¿Te animamos? Adelante, por favor. Don Julio Correa, que fue agente de apoyo en Buenos Aires.
Luisa David, profesor, doctor Domiciano Miguelero, con la Cámara de los debates Centro Cultural Departamental de Casona, Julio Correa. Y en el huevo y Caraí, Marangatu, Catuperu, que cuenta su mareteo, y en el Guaranira, Cupape, Araíre, Aética, profesor doctor David Galeano Olivera, director general del Instituto de Educación Técnica de Cultura Guaraní, Iña Saima, Coñanel Tapa, Juan Cucuque, a Miguel de Caraí, David Galeano, de Román, y Jamuel de Piacuita, de Huescoa, y de Romaiza, Reino Miguel Correa. Ese también es el individuo Alcides Molino, que tiene una de las cosas que se ven a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,